Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. SIDEF, garantía de confianza. En muchos casos, esto es como los bancos. Los bancos necesitan grandes oficinas, espacios amplios, puertas bien pesadas, mucho mármol, mucho bronce. Algunos optan por instalaciones ampulosas y tradicionales para dar esa imagen de estabilidad, de seguridad. Otros bancos, manteniendo la opulencia, dan imagen de modernidad. Porque usted no va a ir a entregar la plata a un banco pichiruche, un banco que demuestre precariedad. Esa precariedad la pueden tener, pero ocurre cuando la opulencia se ha transformado en mera escenografía. Esto de los bancos también ocurre muchas veces en el mundo de los abogados, de los jurisconsultos. En muchos casos, oficinas grandes, buena vista, con alguna secretaria algo entrada en años para dar una imagen de permanencia en el tiempo, de atención seria, experimentada, por encima de cualquier superficialidad que alguien osara imaginar. Oficinas con bibliotecas, solo de libros jurídicos, ojalá antiguos, para que se respire ese paso de los años, el paso de los años que importan tradición, que significan experiencia acumulada, con abogados fundadores que ya no existen, pero que se recuerdan con alguna fotografía, alguna pintura, los socios fundadores. Oficinas de abogados a las que se han acercado tantos clientes metidos en problemas, metidos en bretes inconfesables, sometidos a presiones enormes, y que solo los buenos abogados pueden ayudar a morigerar. Porque solo esos buenos abogados pueden a veces lograr lo imposible, salvar a alguien de las penas del infierno establecidas desde siempre por los hombres para condenar a sus pares que se portan mal. En la desesperación, ¿cuántos secretos han escuchado las paredes de esos estudios? Mire, yo tengo un problema, le contaré todo lo mío, porque, finalmente ellos, los abogados, han escuchado tanto y saben, conocen los códigos, las leyes, las resoluciones, la jurisprudencia al revés y al derecho,
saben de estrategia, saben lo que hay que decir y lo que no. Eligen a los mejores testigos y a veces un poquito más que elegir y contrainterrogan a los testigos de la contraparte en forma feroz. Y muy importante, conocen a los jueces, los pueden persuadir, convencer, inclinar. Muchos de ellos sueñan, quisieran ser un Cicerón moderno, un elocuente, capaz de relatar los hechos con una claridad que los transforma en irredarguibles, para luego exponer argumentos que, más que eso, se transforman en sentencias. Y ser recordados por años como los dueños del foro. Pero es verdad también que todo juicio tiene consecuencias económicas. Detrás de los más bellos escritos, de los razonamientos más inteligentes, de las tesis jurídicas más ingeniosas, está el dinero que puede ir para allá o para acá. Y discutir siempre de asuntos que importan dinero, a muchos, les puede significar una deriva ética de alcances inconcejables. Los abogados penalistas son los duros entre los duros. Mal que mal intentan meter a la cárcel o salvar de la cárcel a la gente. Y es verdad que el que recurre a un abogado penalista muchas veces está dispuesto a que ese abogado haga cualquier cosa para no caer tras las rejas. Naturalmente que hay muchos abogados que no están dispuestos a cualquier cosa, pero también hay muchos que sí lo están. Con el surgimiento de las universidades privadas, en el país surgieron o se produjo una explosión de facultades de derecho. Dio la impresión que el llamado país legalista estaba repleto de jóvenes ávidos de aprender de leyes para vivir en un país con normas, en un país donde imperara el Estado de Derecho y la justicia. Pero la verdad es que las universidades, muchísimas, no todas, pero muchísimas de las nuevas, hicieron un simple negocio. Derecho es una carrera barata porque su costo es simplemente un profesor y una sala de clases y cobran caro. Proliferaron profesores que habían sido malos alumnos, además con alumnos que nunca debieron ingresar a la universidad, y la carrera en muchos lugares se transformó en una especie de oferta de mall. Hubo combos, 2 por 1. Usted estudia Derecho e Ingeniería Comercial, le damos los 2 títulos en 5 años. Claro, terminaban sabiendo ninguna de las 2 cosas. Ya en muchas universidades no hay exámenes de grado con alguna exigencia. Las prácticas son superficiales. Los profesores tienen la obligación de aprobar un porcentaje mínimo de los alumnos, estudien o no, sepan o no. Y egresan unos abogados que ni siquiera hablan con un lenguaje jurídico. Algunos incluso cometen plagio, pero no importa. Los más afortunados de estos abogados ingresan a la administración pública y están ahí protegidos, o ingresan al Ministerio Público y da lo mismo, o se transforman en jueces o notarios. Hay un caso grotesco reciente de un nombramiento de un notario y además tienen ingresos asegurados. Y está eso, la ilusión de los padres que nunca fueron a la universidad, no pudieron por condiciones económicas, era otro Chile, pero tienen un hijo abogado, de esos abogados. Siempre existió la sensación que un buen grupo de esa gente, la que no estaba protegida, como le expliqué recién, o sea, que no pudieron ingresar a un puesto público, les costaba ejercer libremente. No tenían los conocimientos para el ejercicio libre. Les cuesta redactar una demanda, a menos que la copien. No saben mucho derecho, no saben de procedimiento, ni menos redactar algo más sofisticado como un recurso de casación. Sin referirme a nadie, por si acaso. Muchos son personajes que no pueden ejercer, pero que tienen los conocimientos suficientes para convertirse en ladrones algo sofisticados, en estafadores eficientes, en engatusadores profesionales. El conocimiento les alcanza para eso. Son personas tipo gato de campo con habilidades para cazar la presa. Este es el panorama. Sabemos también que hay una corrupción en el país muchísimo más extendida de lo que pretendemos creer. Muchos roban de acuerdo a sus posibilidades, a lo que está a su alcance, al largo de su brazo. Muchos alegan contra otros, convirtiéndose en falsos catones porque no se miran a sí mismos.
De eso vamos a hablar más adelante. La oficina está en Isidora Goyenechea, uno de los barrios más apetecidos de la capital. Un piso completo en un edificio que se llama Patio by Alonso. Una oficina grande, moderna, de líneas estilizadas, con amplios espacios, transparente. Tan transparente que muchas veces usted caminaba por la calle y desde la calle en este edificio grácil se podía ver el escritorio donde estaba trabajando Luis Hermosilla. Un lugar donde cohabita con el exministro del Interior de Sebastián Piñera, el coronel sobreviviente de la UDI, Andrés Chadwick. Un edificio y unas oficinas que están a solo 200 metros aproximadamente de las oficinas de Sebastián Piñera. Un barrio top, un barrio del poder y de los recursos económicos. Bajo el edificio hay una escultura de Ignacio Gana. Una mano tapa el rostro de la persona de esta escultura, que representa esta escultura. La tapa así. Con dos dedos los abre, están entreabiertos y dejan mirar. Una especie de oda a la justicia, según parece. En la oficina de Luis Hermosilla no hay ninguna identificación. Su estudio no tiene página web. No necesita nada de eso, ni identificación ni página web. Los que lo necesiten a él saben dar con él. Luis Hermosilla ha tenido entre sus manos algunos de los clientes más conocidos, conoce sus secretos. Clientes, Sebastián Piñera, siendo presidente y antes de que fuera presidente y después. El cura John O'Reilly, Claudio Spiniak, Tonka Tomisic, caso relojes, Gonzalo Vial, uno de los hombres más ricos de Chile, Cecilia Carlesi de la Clínica Las Condes, la familia de Jaime Guzmán, Estel Ortiz, amiga de Michelle Bachelet y que trabaja en la Fundación Horizonte Ciudadano, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, hermana del conocido polémico abogado Samuel Donoso, Iván Zamorano, estuvo en el caso Camilo Catrillanca, o sea, un abogado transversal de derecha, eso sí. Daniel Sauer, ¿quién es él? Es un ingeniero comercial de 45 años, ambicioso y de escrúpulos discutibles. Junto a su hermano Ariel y Rodrigo Toppelberg, es dueño de una corredora, STP, y de un factoring que se llama FatCop. Se le imputan delitos a este señor de apropiación indebida, administración desleal, estafa, lavado de activos, una perla. Todo esto se tramita, todos estos casos, en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, un caso que lleva el fiscal Felipe Sepúlveda. Unas 100 personas se han querellado contra Daniel Sauer. Dicen que los embaucaron y les quitaron su dinero. Las empresas de Daniel Sauer están sometidas a una demanda de liquidación forzosa por la administradora de fondos Zurich y por la empresa Tanner Servicios Financieros, que pide $7 millones de devolución. Daniel Sauer además está querellado por su socio, Rodrigo Toppelberg. Y Toppelberg acusa a Daniel de ser un delincuente. Sauer está casado con Tite Aubert, ¿usted la recuerda? La de la televisión de hace algunos años. Leonarda Villalobos, ella tiene 51 años, es un caso raro. Leonarda Villalobos, Daniel, dice que es su abogada desde el año 2016, pero resulta que Leonarda Villalobos se recibió de abogado hace poco, en 2021, no calza. Ella es alegre, es desprejuiciada, es viajera. Publica sus fotos desde París, desde Berlín, desde Nueva York, desde Chichén Itzá, y tiene sus gustos, porque sigue a Michelle Bachelet, en Twitter sigue a Álvaro Lizalde. Fue política, fue jefa de adquisiciones de la Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores de la Municipalidad de Conchalí. Y ahí un funcionario se querelló contra esta reciente abogada por amenazas. La acusó de denostarlo por su condición sexual, por no imprimir unas chapitas de Carla Rubilar, que en ese entonces estaba casada con el alcalde de ahí, Rubén Malboa. Cuando Malboa perdió la alcaldía, también perdió su trabajo Leonarda. Ganó Carlos Sotoliquio del PPD y ocurre que Leonarda empezó a cambiar de ideas políticas.
Ya en 2014 era una política y fue candidata por el PPD al Comunal de la Reina. Después trabajó en el Ministerio de Educación en un cargo muy raro, totalmente político, relacionadora pública empresarial. Primero en la Secretaría Regional Ministerial y después ascendió a la subsecretaría. El padre de Leonarda fue fiscalizador tributario del Servicio de Impuestos Internos por 40 años. Y raro porque Leonarda Villalobos estaciona su auto en los estacionamientos del Servicio de Impuestos Internos en el centro de Santiago. Parece que tiene muchas influencias y estacionamiento. Nadie ha explicado hasta ahora por qué. Una vez en Twitter, Leonarda Villalobos, Twitter hoy X, envió un mensaje de triunfo, de éxito rotundo. Dice, estaba estudiando Derecho y dice: aprendí la diferencia entre acto y hecho jurídico. Lo hice. Bueno, para los que no saben de estas cosas, es uno de los asuntos más básicos y elementales del derecho civil. La Universidad Bolivariana había finalmente enseñado algo a Leo, como le dicen. Y Luis Angulo es el marido de Leonarda Villalobos, la Leo. Es profesor de Historia y Geografía, fue militante del PPD, hasta hace poco jefe de gabinete del diputado de Atacama, Cristian Tapia, independiente en cupo PPD. Lo despidieron esta semana después del escándalo de las grabaciones en el estudio de Luis Hermosilla. Lo despidieron desde la subsecretaría del Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Quién lo despidió? Sebastián Vergara, también PPD. El audio que ha provocado escándalo nacional de la conversación de 1 hora y media entre el abogado Luis Hermosilla, ya sabemos quién es, la abogado Leonardo Villalobos, ya sabemos quién es, y el poderoso empresario Daniel Sauer, ha provocado un terremoto de alcances imposibles de determinar por ahora. Un abogado con ironía dijo que Luis Hermosilla ha sido el mejor abogado de Miguel Crispi. Miguel Crispi lo había contratado, el asesor del segundo piso, porque todos se olvidaron de Crispi. Normalmente, en una reunión de abogados con sus clientes, ¿de qué se habla? De los hechos, de los medios probatorios para acreditar esos hechos o para desvirtuar verdades de otros. Se habla de normas jurídicas, de líneas argumentales, de previsiones sobre lo que posiblemente hará la contraparte, de tiempos, de estrategias judiciales. En esta grabación que se ha dado a conocer, de 1 hora y media, hay muy poco de todo esto. Lo principal en toda la estrategia era pagar coimas. Esto es un asunto para personas con criterio formado, porque hay demasiadas obscenidades. Entonces vamos a hacer un ejercicio mental. Cuando haga así, hay un garabato, porque está lleno de garabatos. No pienso decirlo obviamente. Usted completa la oración. Y para que nos pongamos de acuerdo, Lucho es Luis Hermosilla, Dani es Daniel Sauer, el empresario, Leo es Leonarda Villalobos, el abogado de la Universidad Bolivariana. Entonces, partes del audio. Mírenlo, escuchen lo que decían. Necesitamos una caja para gastos, una caja negra. Y esa caja, porque parte importante de esta, se arregla con plata. Y que de hecho ya tenemos porque estamos atrasados. Y pasa lo mismo. Yo no los conozco. ¿Qué pasa? Que están en el servicio. Pasa por los mismos. ¿Cuál es la primera que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del servicio. Se refiere al Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánta información? ¿Qué errores lleva? ¿Qué? Todo. Tenemos que tener control sobre la puerta del Servicio de Impuestos Internos. Y el que tiene la llave de esa puerta es al que le debemos en este minuto 10 millones de pesos. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que no vaya información desde el Servicio de Impuestos Internos a la Comisión para el Mercado Financiero. Otra parte de la grabación dura 1 hora y media, son secciones. Y es la única manera de hacerlo. Tu pega aquí es armar la caja, pero armarla, Dani, se refiere a Daniel Sauer. Te juro que de verdad que esto no es la ley. Esta es más importante que todo, esta tontera, ¿no? Es más importante que todo, o sea, más importante que la ley, ¿no? Que impide que lleguemos allá. Y porque quiero estar en condiciones al tal por cual de pedirle más.
yo quiero apretarlo, le quiero exigir con la eficacia además. Quiero que el tal por cual, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de impuestos internos, quiero más. Por eso es que quiero hacer una pregunta abierta, quiero decirle al compadre, ¿qué más podía hacer? Lo quiero tentar, ¿me cachai o no? Porque es suficientemente grande para nuestro riesgo, para que quede la escoba, más allá de los problemas que tenemos. Habla en otro párrafo, en otra parte, Luis Hermosilla. A este campeón hay que cuidarlo con una delicadeza. Hay que tener cuidado con los celulares. Cada uno tiene que saber. Por eso es que yo compartimento. Yo fui 15 años dirigente clandestino del Partido Comunista en la época de Pinochet. Fui jefe del aparato de inteligencia del Partido Comunista en la clandestinidad. 15 años. Ningún tal por cual que trabajó conmigo cayó preso. ¿Por qué? Porque era el saco de compartimentar. Tú sabías lo que tenías que saber. Ella sabía lo que tenía que saber. Yo sabía lo que tenía que saber. Punto. Porque si no, estamos hasta las... Porque si te pegan unos charchazos, iba a contar. Partida de esa base. Por eso, querida Leo, se refiere a la abogada, a Leonarda, es que yo a veces hago cosas que no te cuento. Lo hago porque para no contaminar a nadie. Habla Daniel Sauer, Dani. Yo confío en la Leo, tú también confías, porque yo confío en la Leo, confiamos el uno al otro. Lucho, Luis Hermosilla. Por eso, porque aquí estamos haciendo una tal por cual que es delito. Esta es delito. Leo dice, esto es un delito. Y Luis Hermosilla agrega, es la única manera de hacerlo. Confesión absoluta en esta grabación, donde se habla de armar una caja negra para pagar coimas. Y de lo que se trata es pagar coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y funcionarios públicos de la Comisión para el Mercado Financiero, dos instituciones dependientes del ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Controlar la información financiera de los fraudes cometidos por miles de millones de pesos mediante facturas falsas y que no salga esa información desde el Servicio de Impuestos Internos a la Comisión para el Mercado Financiero. O sea, el Servicio de Impuestos Internos dispone de mucha información sobre los delitos cometidos. Problema: el Servicio de Impuestos Internos no se ha querellado por estos delitos. Y ocurre que ese servicio tiene la facultad exclusiva y excluyente de querellarse. Por lo tanto, hasta el momento no hay investigación del Ministerio Público sobre los delitos que habrían cometido, delitos financieros. Mario Marcel, el ministro, se ha mostrado muy indignado por lo ocurrido, por la grabación, por el pago de coimas. Pero curiosamente no veo la misma indignación por el silencio del Servicio de Impuestos Internos respecto a los delitos financieros. Si no se hubiera sabido todo esto públicamente, ¿el Servicio de Impuestos Internos habría seguido omitiéndose? ¿Habría seguido callando? ¿Y lo habría hecho por negligencia, por dejación o por coimas? Hace un tiempo hubo una reunión entre Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y el fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero, Andrés Montes. Este Andrés Montes es hijo de Carlos Montes, ministro de la Vivienda, socialista, y quien está en el ojo del huracán por los traspasos de platas a fundaciones. Aurelio Montes fue fiscal Centro Norte del Ministerio Público, una reunión que comenzó el 31 de mayo a las 9:15 y duró 1 hora. Yo quiero recordar que los hermanos Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Toltelberg, son dueños de la corredora de bolsa STF Capital y un factoring que es de ellos, que se llama Facto. La corredora, creada en 2015, le habían suspendido la licencia. Hasta ahora la tiene cancelada. Esta corredora STF era un desastre. No había entregado sus estados financieros auditados, sus operaciones no estaban acreditadas y la empresa auditora se había negado a firmar los documentos por falta de evidencias para corroborar el patrimonio. O sea, un olor a podrido financiero.
Los 3 socios son de origen judío y hay muchos clientes de la colonia judía que habrían sido estafados. ¿Qué dice Luis Hermosilla en este audio cuya grabación se filtró respecto a la Comisión para el Mercado Financiero? En relación a los cargos formulados tenemos la estrategia. Estamos presentando los escritos. Hoy debería quedar presentado todo. Es el cumplimiento de acuerdos con la Fiscalía, con la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. Y dice, a partir de eso, la CMF va a mirar esta y va a abrir el probatorio. Ese probatorio es de 10 días, lo va a abrir, pero dice, no va a rendir prueba. Esa es la conversación con nosotros. Y Montes nos dijo, cabros, ojo, no debería decírselos, pero se los digo. Estamos pidiendo información sobre esta otra cosa. ¿Qué es lo que te comentamos a ti? Varias veces, a ver, esto es muy grave, ¿eh? Y hay que investigar, por lo tanto, al señor Montes. Varias veces en los pasillos de las oficinas públicas del mundo financiero se indica, hay un rumor de que hay un tarifado, o sea, un menú, una lista de precios con los servicios explicitados para pagar coimas. Y esto existiría tanto en el Servicio de Impuestos Internos como en la Comisión para el Mercado Financiero. Y que los principales clientes no serían abogados penalistas, sino que abogados tributaristas. En todo caso, hay que decir que todo esto salió mal porque finalmente la Comisión para el Mercado Financiero eliminó la licencia de la corredora de bolsa de los Sauer. En agosto, la Comisión para el Mercado Financiero aplicó altas multas, las más altas impuestas en Chile, en estos casos, a Daniel y Ariel Sauer, al gerente general Luis Flores y a la corredora de bolsa en sí, STF. Acusó a la corredora de bolsa de efectuar operaciones con el objeto de fijar el precio de un valor, realizar operaciones ficticias, inventadas, no cumplir con los índices de cobertura patrimonial y realizar operaciones de su giro después de que su licencia había sido suspendida. Si usted escucha el audio completo que se ha dado a conocer y nosotros lo subimos a nuestra plataforma digital biobiochile.cl, ahí está completo, Lucho, Dani y Leo hablan de una enorme cantidad de sociedades que emiten facturas falsas en el Factoring Factor Capital. Ahora, yo le quiero explicar ahora qué es lo que hacían, por qué hay tanta factura falsa. ¿Qué es lo que es un factoring? Es una sociedad que se dedica a prestar plata. Normalmente, las personas o las empresas que no tienen acceso a los bancos por su mala situación financiera o porque tienen copado el crédito, recurren al factoring. Usted necesita plata, va al factoring. Pero ¿cómo funciona el factoring? Para las empresas, para las personas. Yo tengo una factura por cobrar. Una empresa emite una factura, le van a pagar en 60 o 90 días. Entonces, si necesita plata rápido, va donde el factoring y le pasa la factura que tiene por cobrar. Y se le endosa. Y el factoring le pasa la plata, pero le pasa menos plata de lo que indica la factura. Y después el factoring, cuando transcurre el tiempo, cobra la factura. El factoring se queda con el diferencial. Eso es lo que gana el factoring. El que entrega la factura obtiene menos plata de lo que indica la factura, de lo que tiene que cobrar. Pero la ventaja es que obtiene el pago de inmediato. Pero entonces, ¿dónde está el fraude acá? ¿Por qué hay tantas facturas falsas? Porque hay empresas de los mismos propietarios que se giraban entre ellos facturas falsas. Falsas porque no representaban una venta o un servicio. Y estas facturas falsas, giradas entre ellas, se la pasaban al factoring. Y el factoring les pasaba plata, pero el factoring sabía que eran facturas falsas. ¿Qué les llaman ellos eufemísticamente? Facturas de favor. Son falsas. Pero ¿quién financia el factoring? Inversionistas, personas que no tienen idea de esto. Y por lo tanto hay inversionistas muchos que habrían sido estafados porque entregaron plata contra facturas falsas sabiendo que son falsas. Esta es una bicicleta financiera, una especie de sistema Ponzi. Si usted escucha los audios, el asunto es demoledor. Hay muchas sociedades, hay 41 RUT investigados por ahora, muchas facturas falsas, muchas personas conocidas en el mundo financiero. O sea,
esta grabación, donde se planifican pagar coimas a funcionarios públicos, es para detener la investigación de una historia de fraudes, de traiciones, de muchísimo dinero, de gente con mucho poder. Y esta historia recién comienza. Le quiero contar algunas cosas más. Se ha dicho que con la difusión de esta grabación hay una violación del secreto profesional, y esto no es así, porque es un error garrafal. El secreto profesional no se estableció para proteger, para ocultar la comisión de delitos. Por lo tanto, aquí secreto profesional no hay, porque no hay nada de profesional en ese audio. El audio llegó a la Fiscalía el lunes en la tarde. El día martes, el Ministerio Público, y me parece bien, actuó rápidamente, le pidió a la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía, Andrea Díaz Muñoz, allanar las oficinas de Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos. La jueza Díaz Muñoz se negó porque dijo que había que resguardar el secreto profesional, porque en una oficina en que se retira todo tipo de documentos y soportes digitales, muchos de esos documentos y soportes digitales tienen información que no tiene nada que ver con lo que se investiga, y toda esa información está protegida por el secreto profesional. Y por lo tanto se negó a permitir el allanamiento de las oficinas. Yo estoy convencido que la jueza Andrea Díaz Muñoz se equivocó. Porque las policías y las fiscalías tienen el deber de discriminar respecto de la información, entre lo que se está investigando y lo que no. Y lo que no deben protegerlo. Porque con el criterio de esta ilustre magistrada, usted comprenderá que no se podrían autorizar escuchas telefónicas, porque es obvio, no se podría solo escuchar lo que interesa en una investigación, se escucha todo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que permitió horas preciosas en que se pudieron eliminar muchas pruebas. No tengo ningún antecedente de que esto haya ocurrido, pero normalmente en las investigaciones penales es fundamental la velocidad para que no se destruya prueba. También hay un hecho raro, no se entiende que a Daniel Sauer le allanaran la casa y no la oficina, y que a Luis Hermosilla le allanaran la oficina y no la casa. La explicación es que Luis Hermosilla dio como domicilio la oficina, y por eso se quedaron con eso. Pero esa es una explicación tipo Superagente 86. Otro asunto. Se incautó el celular de Luis Hermosilla. Pregunta, ¿tiene uno o tiene más celulares? ¿Usa uno o usa varios? Ese celular puede ser explosivo. A ver, ¿por qué? Hay números y hay llamadas a jueces, a ministros de cortes de apelaciones o de la Corte Suprema. Hay WhatsApp con autoridades y con jueces. Dejamos la pregunta planteada. Hasta ahora, el más complicado es el empresario Daniel Sauer. Como le contaba recién, tiene muchas querellas, por lo que se le podrían acumular muchos delitos. Sauer está arriesgando de todas maneras en estos momentos la cárcel. Entonces hago una pregunta. ¿Y Sauer puede en estos momentos salir del país? ¿Puede convertirse en un nuevo Alberto Chank que se escapó y vive tranquilamente en Malta después de robar $100 millones en nuestro país? En el audio, Daniel Sauer cuenta cómo habría salvado su casa sobornando a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, y socarronamente dice que pagó poco y además que todo estaría prescrito, y se escucha su risotada, una especie de bandolero. Quiero que ponga atención además en una fecha, 17 de agosto. El 17 de agosto pasado entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Empresarial en la parte de las responsabilidades personales. Es una de las leyes más duras del mundo. Está vigente desde el 17 de agosto, realmente es muy dura. Si estos señores cometieron delitos bajo esta ley, seguro, pero seguro que van todos a la cárcel. ¿Qué falta por conocer? A los empleados públicos coimeados, si es que esto ocurrió, del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero. Una cosa rara, Daniel Sauer, dice que la abogada Villalobos
trabajó para él que el abogado Hermosilla trabajó para él hasta septiembre. Pero Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis y su abogado defensor, dice que renunció recién. Estas diferencias de fecha pueden tener implicancias penales. Algo más. Luis Angulo, el esposo de Leonarda Villalobos, era hasta la semana pasada funcionario público. ¿Supo de todo esto? Y si supo, ¿por qué no cumplió con su obligación de denunciar? Dejamos la pregunta planteada. Otro aspecto. Miembros de la familia Khalaf estarían involucrados. Ellos también tendrían facturas falsas que las habrían emitido al factoring para favorecerlos por parte de Sauer. ¿Qué dice Luis Hermosilla? Si se beneficiaron los Khalaf de aquí, los Khalaf tienen que contribuir a la caja. ¿Los Khalaf quiénes son? Son los fundadores de un grupo inmobiliario. Son uno de los dueños del grupo Patio, una enorme inmobiliaria con presencia en varios países, pero que en estos momentos tiene dificultades financieras. Estos Khalaf tienen 158 activos inmobiliarios. Para que usted lo mida, lo dimensione, cerca de 1.400.000 metros cuadrados construidos. Administran inmuebles por 3.200 millones de dólares. El diario El Mercurio contó que Antonio Khalaf enfrenta 2 demandas civiles, una demanda ejecutiva y una querella criminal que sumadas le exigen el pago de una deuda cercana a los 12.000 millones de pesos. Pero en total, debido a lo deudado en otros compromisos, su deuda asciende a 28.000 millones de pesos, unos 32,5 millones de dólares. El diario El Mercurio contó que las deudas del empresario fueron adquiridas, ¿sabe por qué? Por este Khalaf, por su inclinación a los lujos, las compras de arte, vehículos, propiedades, viajes en vuelos privados y una mala racha de negocios personales. Y el otro hermano, Sergio Khalaf, también acumula millonarias deudas. De hecho, una casa a su nombre en la comuna de Lo Barnechea salió a remate en medio de acciones judiciales por parte de entidades financieras. La denuncia es por más de 1.200 millones de pesos en pagarés, créditos y mutuos hipotecarios. Los problemas de Antonio y Sergio Khalaf terminaron por arrastrar a uno de sus hermanos, a Álvaro, que dejó la vicepresidencia del Grupo Patio en septiembre de este año, la que ostentaba desde el año 2004. Esta familia Khalaf tiene el 21% de las acciones del grupo, que es controlado mayoritariamente por ¿quién sabe por quién? Por Luksic, los Luksic, Gabriela y Paola Luksic, junto a Oscar Leria, que es marido de Paola Luksic. Son dueños del 22% del grupo Patio. Y resulta que los Khalaf habrían emitido facturas falsas al factoring. Pero ve que está todo cruzado, ve que los nombres se repiten. De hecho, se comenta que Andrónico Luksic está muy enojado, pero él se olvida que le dio millones de dólares a Sebastián Dávalos y Natalia Compañón sin garantías. ¿A cambio de qué? Andrónico Luksic, ¿a cambio de qué? O se olvida que fue él quien se entrevistó con Vladimiro Montesinos en Perú en un caso claro de tráfico de influencias. Simón Weissman ha dicho o ha hablado del famoso Fondo Corneta. Fondo Corneta. Es como llaman en la Comisión para el Mercado Financiero y en el mercado en general al fondo de 14.000 millones de pesos que armó Larraín Vial para reestructurar las deudas de Antonio Khalaf, que se pagaría con los dividendos de su participación en Patio. Pero hay serios cuestionamientos al rol del factoring, Factop y STF, y en este y el fondo Factura. Algunos acreedores de los Sauer acusan incluso a la mayor corredora del país, que es Larraín Vial, de haber sido facilitador del esquema para ayudar a sus socios de Patio, los Khalaf. Por lo tanto, también se está acusando a Larraín Vial. ¿Se da cuenta el entramado de todo esto? ¿Más cosas raras? Bueno, aquí hay más cosas raras. Luis Angulo, el marido de Leonarda Villalobos, la abogada de la grabación, es acreedor del factoring Factop Capital de Sauer en 600 millones de pesos. Y Leonarda, la abogada, es acreedora en 400 millones de pesos. Es muy raro todo esto. Y Luis Hermosilla es deudor del factoring en 200 millones de pesos. O sea, es una extraña danza de millones. Porque los asesores no son solo asesores, o sea, está todo contaminado. Y algo bien inédito,
el allanamiento en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos. Usted recordará que en el caso Penta, yo creo que ese caso incluso es menos grave que este, pero en el caso Penta amenazaron con eso, con allanar al Servicio de Impuestos Internos, pero no lo hicieron. Ahora sí lo hicieron. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? La Leonarda Villalobos, se puso zapatillas de clavo, empezó a correr. Claro, ella es la más débil de todo esto, del grupo. El arroz graneado es una especie de aparecida en esos sectores. Es tratada como suele hacerse en esos ambientes, en forma condescendiente. Se puso las zapatillas de clavos y corrió hasta la fiscalía a declarar. ¿Por qué? Porque él quiere salvarse. Necesita colaborar, que se configure esa atenuante que se llama colaboración eficaz. ¿Qué es lo que ha hecho la Leo? Un simple acto de sobrevivencia, pero para otros es una miserable, es una traidora, es una panteonera, dicen algunos. Pero, ¿qué dijo ella? Dice, no se pagaron coimas a funcionarios públicos, sino que esta exigencia de la caja negra era una forma de esquilmar a los clientes. O sea, un asunto de rateros vulgares. Esa es la explicación de la Leo. Ocurre que la Leo habló por 13 horas, no la podían parar. La necesidad de salvarse tiene cara de hereje. Comprobar las coimas es muy difícil. Normalmente se hacen dinero en efectivo, en billetes, para no dejar rastros y por lo tanto es muy difícil probar las coimas. Ahora, esto tiene un efecto político. Da la sensación, yo creo que no es solo una sensación, que un sector del país sigue haciendo lo que quiere porque tiene plata. Recomiendo a los que están invirtiendo en la opción apruebo o a favor del plebiscito que no malgasten su plata. Porque si antes ya la tenían difícil, con esto están más hundidos. La derecha, a la que se la vincula con escándalos, con el poder, con el dinero, yo creo que ha perdido la batalla. Ha perdido la batalla porque esto la hunde más, este escándalo, que va a seguir dando noticias en los próximos días. A menos que haya un milagro. Y la derecha en milagros cree. Hasta la próxima semana, porque yo creo que la próxima semana vamos a tener más datos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones.
CIDEF, garantía de confianza.